No solo hiciste la parte de revisión. Todas estas carpetas. Entonces, este es Basu, se llama el robot. Tiene 6 grados de libertad. Este es el primero, tiene un grado de libertad vertical, otro grado de libertad que es horizontal, y después varios horizontales. Un rol aquí, y el último entonces ahora lo que vamos a ver es qué necesitamos hacer para controlar el robot, pero en el simulador. Entonces les voy a presentar el paquete. Se llama Basu. En este paquete vamos a tener un archivo launch que nos va a permitir lanzar el controlador. ¿Sí? Eso asegura que nuestro simulador, el simulador se va a estar suscribiendo a un topic en el que va a buscar esa configuración a la que el robot debe llegar. Pero entonces después nosotros necesitamos crear un nodo que nos permita publicar esas referencias, ¿cierto? Entonces, aquí el secreto para implementar esto es descomponer el proceso. Nosotros necesitamos primero una interfaz que le permita al robot en el simulador publicar, suscribirse a un topic, donde él va a estar buscando, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Listo? Eso es lo que va a hacer este archivo launch. Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a crear un nodo, un proceso independiente en el que uno va a estar mandando esos comandos. ¿Listo? Entonces uno le dice, uno publica en un topic cada una de las variables articulares para el robot, y después el robot en el simulador toma esas variables, esos valores para las variables articulares. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar por la primera parte, que es este archivo launch. En realidad es bastante sucinto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que importar estas librerías. Launch Description, ustedes ya saben que es fundamental para crear cualquier archivo launch. Necesitamos la clase Node. La clase Node es como una especie de plantilla de procesos en ROS. ¿Sí? En ROS 1, por ejemplo, uno tenía que implementar el nodo desde cero. Ahora en ROS 2 existe esta plantilla que uno hereda, y al heredar tiene múltiples clases ya disponibles. ¿Sí? Múltiples herramientas, no clases, perdón. Múltiples herramientas ya disponibles, porque Node es una clase, y entonces al heredar de Node tenemos todas las herramientas que esa clase implementa. Como en cualquier archivo launch, lo primero que hacemos es generar la descripción del launch, y aquí dentro vamos a tener varios parámetros de nuestro proyecto, entre ellos el nombre del paquete, tenemos el nombre del paquete, la dirección del URDF,
launch description. Tengan en cuenta, a ver, ¿para qué sirve un archivo launch? ¿Qué es lo primordial, la utilidad primordial de un archivo? Lanzar varios nodos. Entonces, dentro del launch description, cuando nosotros creamos un objeto de la clase launch description, tenemos que decir cuáles son esos procesos que queremos correr. Y para eso utilizamos la clase node. La clase node nos proporciona estas herramientas. Mire, si usted quiere correr un proceso, simplemente cree un objeto de la clase node dentro del launch description con toda la información de ese proceso que usted quiere correr. Tenemos que decir el nombre del paquete. Y entonces el proceso que vamos a correr aquí es el robot state publisher. Eso es lo primero. ¿Para qué sirve el robot state publisher? Al ubicar pues el estado en el que está el robot, cómo está. Sí, es Pues muy todos bien. los joins, ¿no? Más específico. Porque como tal el estado del robot no está dado por los ángulos de los joints. Los bancos. Exacto. Por los marcos de referencia de cada joint. Entonces, el robot state publisher va a tomar cada uno de los marcos de nuestro robot y los va a publicar en TF. Eso es lo que hace el robot state publisher y nosotros lo necesitamos. Bien, entonces, ahora y como les decía, ponemos el nombre del paquete, el nombre del ejecutable que es robot state publisher, el nombre del nodo. Este ejecutable es algo estándar dentro del paquete. Uno busca la documentación del paquete y además busca cómo se llama el nodo, uno cómo llama los procesos o los nodos de ese paquete. Y este es un nombre que uno le da, que puede ser cualquier cosa. Lo recomendable es ponerle el mismo nombre del ejecutable. Y definimos otras cosas como los parámetros y argumentos. Esto permanece igual y eso no lo vamos a modificar. El robot description es un parámetro que va a contener la dirección del URDF. Entonces esto no lo modificamos. Después de eso, ponemos este execute process que nos permite correr el servidor de Gazebo. Y lo único que hacemos es darle el nombre de esta librería. Siempre que ustedes vean extensiones SO, SO significa, esta extensión SO significa una librería. Eso es SO, una librería. Cuando nosotros compilamos software en C++, el resultado cuando nosotros creamos una librería y queremos utilizarla es un archivito .so. Digamos que nosotros tenemos múltiples módulos de software, un poco de scripts, y yo quiero después utilizar esos scripts sin acceder al código fuente, ¿sí? Solamente el código binario, es decir, las funcionalidades. Entonces yo lo que necesito guardar es ese archivito .so. Y eso es lo que uno accede. Esto es algo que viene instalado en Gazebo, entonces no tenemos que volverlo a implementar, simplemente se utiliza. Entonces esto es algo que siempre va cuando vamos a utilizar Gazebo. Entonces esto nos permite cargar la interfaz de Gazebo, ¿vale? ¿Qué es lo que sigue? Esto lo explicamos la vez pasada. ¿Qué hace este nodo? Esto simplemente permite colocar el robot dentro de Gazebo. Eso es lo único que hace. Coloca el robot dentro de Gazebo. Spawn significa generar entidad dentro de Gazebo. ¿Y qué es lo que queremos que cargue?
Miren, el QRDF que se encuentra dentro de Robot Description y cuyo nombre es Vasco, nuestro robot. Pero cuando nosotros cargamos ese robot, solamente lo cargamos, lo que va a suceder es esto. Este es un archivo launch que nos permite solamente poner el robot en acción. Que es lo que hicimos con nuestro robot en la clase pasada, con el robot 1, con el robot 1. No me gustan esas letras rojas. Entonces, él simplemente se cae, ¿sí? Y vamos a ver más. Nosotros lo que exponemos hasta esa visualización, ¿cierto? No, hasta Hasta la simulación. esta simulación. ¿No te entendí cómo? Nosotros ponemos hasta visualización en gaseo o hasta simulación en gaseo. Hasta simulación, hasta visualización en ARBIS y simulación en Casio. No, pues ya apretamos el proyecto. Entonces, lo que va a pasar aquí es que el robot queda allí y no tenemos ningún tipo de control sobre él. Con este nodo, solamente corriendo este, el que nos dice generar el response. Después tenemos que correr el controlador. Ahora vamos a hablar de del controlador. Los controladores están implementados dentro de un paquete que se llama Roll2 Control. Y corremos un proceso que carga el controlador. Y carga dos procesos. Uno que es el Joint State Broadcaster y otro que es el Joint Trajectory Controller. El Joint State Broadcaster lo que hace es realimentar los valores articulares. Solamente las medidas, qué tanto se ha movido la articulación, y este que implementa el controlador. ¿Sí? Eso es como funciona pues, cualquier sistema de control. Yo necesito medir la salida de mi planta y eso yo lo realimento y tenemos un controlador que compara la salida con la referencia y genera una nueva entrada que haga que la planta siga la referencia. Entonces, este es el archivo launch que necesitamos. Pero obviamente hace falta ciertas cosas. Vamos a ver esas otras cosas adicionales. Tenemos que crear un archivo dentro de una carpeta config, un archivo de configuración con extensión YAML que tiene esta estructura. Tenemos que definir unos parámetros. Uno es el Joint State Broadcaster y otro es el Joint Trajectory Controller. Esos son básicamente topics, uno donde van a ser publicados los valores articulares observados y otros que van a ser donde se van a poner los comandos que vienen del controlador. Adicionalmente, nosotros tenemos que definir cuáles son, tenemos que definir aquí cuáles son las articulaciones a controlar. Estos nombres deben corresponder con el URDF. El URDF nos dice a nosotros cuáles son esas diferentes articulaciones que tiene nuestro robot. Tenemos que definir también command interfaces, es decir, cómo el controlador se va a comunicar con el robot. ¿Será que les voy a mandar posiciones articulares o velocidades? ¿O posiciones y velocidades? ¿O aceleraciones? Entonces por ahora nosotros vamos a quedarnos con posición. Y también definimos unas interfaces de estado. Esto representa el modelo interno de la planta.
y vamos a considerar variables de posición y velocidad solamente. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver el resultado de estas adiciones. Ah, bueno, falta el URDF. Vamos a revisar el URDF. En el URDF también hay que hacer adiciones. Entonces, hacemos adiciones en el archivo launch, adicionamos un archivo de configuración y finalmente hacemos ediciones también en el URDF. Vamos a analizar este URDF. Entonces, miren, esto es normal, ¿cierto? Lo decían. La descripción de cada uno de nuestro link base. Tenemos esta es una buena costumbre para que lo tengan en cuenta. Una articulación fija que amarre nuestro robot al mundo. ¿Sí? Entonces uno puede hacer eso con la base. En el ejemplo que vimos aquí en clase, el primer link, si se acuerdan, era base link, y a partir de base link uno tenía las diferentes articulación link. Entonces una buena costumbre es al base link, a la base, también ponerle una articulación fija con respecto al mundo. Entonces aquí tenemos el nombre del primer link con sus meshes. Miren que aquí dice algo que si el robot no es muy irregular puede ser una buena idea, que es poner el mesh tanto en el tag visual como en el tag de colisión. ¿Qué es lo que se recomienda para el tag de colisión? Que sea una figura simple. Sí, que sea una figura muy sencilla, muy bien. Entonces, una ventaja de hacer esto es que a uno no le toca ponerse a pensar cómo sería esta geometría. Pero en algunos casos, cuando el recurso computacional es limitado, hay que hacerlo sí o sí. Tenemos, miren, nuestros joints, que ahora, para propósitos de simulación, se hace más importante definir las características dinámicas de la articulación. Aquí nosotros definimos amortiguamiento, y un coeficiente de amortiguamiento y un coeficiente de fricción de la articulación. Entonces tenemos nuestro link 2 con su respectivo tag de inercia, de geometría, de visual y de colisión. Miren, si el link, por ejemplo, si el plugin de SolidWorks nos genera links sin el tag inercial, eso no va a funcionar. Yo creo que ya ahorita el plugin fue actualizado, no tiene ese problema, pero recuerdo que inicialmente me pareció ver unos links sin tag inercial. Si uno no le pone el tag inercial, uno va a poder visualizar el robot en Argus, pero no lo va a poder simular. Entonces esto es fundamental. También tienen que asegurarse que esos valores de inercia sean correctos. Si no, su robot terrestre se va a convertir en un robot aéreo. Bien, entonces todo esto ya lo hemos visto. Nuestro URDF común y corriente. Otras características dinámicas de nuestros joints son los límites tanto de esfuerzo como de posición angular y velocidad. Esto es importante. Y es fundamental, es esencial tenerlo, particularmente cuando tenemos articulaciones revolutas. Si ustedes ponen una articulación revoluta y no le ponen estos límites, la articulación no va a aparecer ni siquiera en Arch.
Entonces una articulación revoluta debe tener estos límites. Esa es una característica esencial de las articulaciones revolutas. Las articulaciones revolutas tienen un movimiento angular entre cierto ángulo y cierto ángulo. Las continuas son las que giran los 360 grados. Entonces, si se fijan, esto es igual. Fíjense cómo en esta articulación que definimos continua ya no tiene los límites. Pero sí las características dinámicas. Bien, esto es lo nuevo. Tenemos que adicionar un tag que se va a llamar Roll2 Control. Y que nos va a permitir usar un plugin de control que conecta el simulador con ROS. Tenemos que adicionar un tag por cada articulación. Dentro de Roll2 Control tenemos que adicionar un tag por cada una de las articulaciones que tiene esta estructura. Uno tiene que asegurarse que este nombre corresponda al nombre con el que definimos la articulación. Y definimos la interfaz de comando, es decir, nuestro controlador cómo se va a comunicar con el hardware, con el motor. ¿Sí? En este caso simplemente se va a enviar la posición angular deseada. Bien, y aquí definimos los rangos entre los que se van a mover estos comandos, en este caso entre menos 10 y 10, pero no puede cambiar esto, y el sistema internamente interpola para que ese menos 10 y 10 esté entre los ángulos, entre los valores definidos para la articulación, menos 14 y 0,73 en este caso. O sea que esto como tal lo que define es la resolución. Es decir, nuestro robot va a poder moverse entre menos 1.14 en este caso y 0.73 con intervalos de, bueno, este rango dividido entre 20. Listo. Y hacemos eso, el resto queda igual, es decir, el estado del robot, de la articulación, puede ser representado en términos de posición, velocidad y esfuerzo. Esto lo dejamos igual. Y hacemos eso con cada una de nuestras articulaciones. Adicionamos un nuevo tag join dentro de ROS2 Control por cada una de las articulaciones. Por cada una. 3, 4, 5. Y cerramos ROS2 Control. Después adicionamos como tal, esto de aquí arriba es un tag de configuración. Yo estoy diciendo, quiero que cada una de mis articulaciones tengan esta interfaz, es decir, que vamos a comandar posición y el estado puede ser modelado con posición, velocidad y esfuerzo o torque, pero como tal el plugin es implementado aquí. Entonces, así como para el robot con varias llantas estándar fijas, nosotros utilizábamos una librería que se llamaba Skid Steer Drive Controller. Aquí utilizamos una que se llama Liga Seaboard ROS2 Control. ¿La librería? Bien. Y tenemos que pasarle el archivo de configuración en YAML que explicamos hace un rato. ¿Se acuerdan? Lo descargó el profesor. Este de aquí. Aquí en esta línea Hay dos que dicen saco. en esta línea tiene que ir la dirección al archivo de configuración. Y eso es todo. Entonces vamos a correr esto. Entonces, ¿cuál creen que es el proceso? O sea, ¿cómo corro esto?
¿Cuántas cosas debo correr? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Recuerden lo que decíamos al principio. Nosotros tenemos algo que me permite lanzar el controlador y la simulación. ¿Quién me permite lanzar el controlador y la simulación? El launch, ¿cierto? Listo, entonces vamos a hacer esto. Roll 2, launch. El nombre del paquete aquí es Basu. Y después el launch, que se llama 3 gasivo controller launch.png. Entonces tenemos nuestro robot en la simulación y miren, con controladores activos. El robot no se cayó esta vez. ¿Qué sigue? Simular el ambiente. ¿Cómo? El ambiente. Ah, bueno, no, eso no lo vamos a hacer ahorita. Pero la idea es que si es un robot, la idea es que se mueva el robot. Sí, puede hacerlo mover, pero... Como definirle unos patrones de movimiento. Tenemos que enviar las referencias. El controlador está funcionando, pero está esperando un comando. El comando es publicado dentro de un topic que se llama Joint Trajectory Controller, Joint Trajectory. Vamos a ver la estructura de este mensaje. Sigue saliendo vacío. Sigue saliendo vacío. Vamos más bien a ver cómo lo hicimos. Entonces, si nosotros hacemos esto, roll 2 topic echo joint trajectory, controller joint trajectory, vemos que nada está siendo publicado en este topic. Pero miren que nosotros también podemos ver información sobre ese tópico. Vamos a hacer roll 2 topic, en lugar de echo, vamos a hacer info. Y nos dice, este es el tipo de mensaje. Y tenemos un publicador, perdón, 0 publicadores y un suscriptor. Es decir, el robot simulado se está suscribiendo a ese topic, pero no encuentra nada. Nosotros tenemos entonces que crear un nodo que permita publicar la referencia. El nodo está implementado aquí. Yo ya lo tengo implementado. Vamos a paso.
tenemos un script que se llama trajectory_piso_gen.py. Voy a correr ese ejecutable primero, voy a correr ese archivo primero y después vemos el efecto y después explicamos el código. ¿Cómo corremos un nodo? Run2, run, el nombre del paquete y después el nombre del nodo. ¿Por qué no autocompleta? Porque hay algo mal escrito. ¿Ah? Hay algo mal escrito. Puede ser, ¿cierto? Pero mira que no, sí está bien escrito. O de pronto no está el archivo. Ajá. De pronto nos falta hacer la actualización ¿De qué? de la carpeta con el colcon. No con el colcon. Punto y sal. Con el support. Sí, exacto. Eso es lo que falta. Punto bash. Esto es algo que tenemos que hacer cada vez que abrimos un nuevo terminal. Y desde el espacio de trabajo. Ahora sí hacemos run2, run, el nombre del paquete, que ahora sí autocompleta. Y el nombre del nodo. No me acuerdo del nombre del nodo. Entonces voy a presionar datos de. Tenemos que se llama, ejecutable se llama Trajectory Generator. Entonces ahí el robot se desplazó a una cierta configuración que yo le di. Entonces vamos a ver cómo construimos ese nodo. O cómo está implementado este nodo. Siempre vamos a tener que importar RCLPY. RCLPY es una librería de ROS que le permite utilizar Python en sus nodos. ¿Listo? Nosotros podemos implementar procesos dentro de ROS utilizando Python o utilizando C++. Si vamos a utilizar, siempre que vamos a utilizar Python, tenemos que importar RCLPY. Otra clase que es fundamental es la clase Node. Miren que dentro del archivo launch nosotros utilizamos Node para hacer referencia a procesos de otros paquetes. Aquí Node lo vamos a utilizar para heredar. Entonces, todo proceso de ROS tenemos que construirlo como una clase. Tanto C++ como Python son lenguajes orientados a objetos, entonces nosotros lo ideal es que utilicemos programación orientada a objetos. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear una clase que implemente el proceso, le ponemos el nombre que queremos, yo aquí le quise poner Trajectory Publisher, pero no la vamos a comenzar desde cero. Vamos a utilizar la clase Node que nos va a permitir heredar todos los atributos y métodos que Node ya tiene, que es una clase interna de ROS. Bien. Ahorita, después vemos cómo utilizamos duration, ¿sí? Que es un mensaje, join trajectory y join trajectory point, que son dos mensajes que necesitamos para mandarle la referencia al controlador. Listo. Entonces, escribimos class, nombre de nuestra clase y entre paréntesis node. ¿Esto para qué sirve? ¿Por qué ponemos node ahí en la mitad? Aquí entre paréntesis. Recuerden sus clases de programación orientada a objetos. Está pasando la variable no. La está enviando, la está usando. No, pero miren que esto está en el constructor de la clase. No. Si ustedes crean una clase y en el constructor le pasan el nombre de otra clase,
ustedes están haciendo que su clase herede todos los métodos y atributos de esta clase que le están pasando como argumento. ¿Listo? Entonces por eso aquí miren que después dentro de la definición del constructor nosotros podemos hacer cosas como esto. Variable timer igual a createTimer. ¿Sí? Self.createTimer. Yo cómo voy a utilizar ese createTimer si no lo he creado. ¿Sí? Eso no está creado en ninguna parte, uno diría. Pero ¿por qué puedo utilizarlo entonces? Porque es de Node, es un método de Node. Muy bien. Este self nos permite identificar métodos y atributos propios de la clase y que van a ser incorporados en los objetos cuando nosotros creemos objetos de esa clase. Si nosotros no le ponemos self, entonces esas variables van a ser consideradas como variables internas, privadas y locales. ¿Vale? Entonces, si yo después creo un objeto de la clase Trajectory Publisher, yo voy a poder acceder a Trajectory Publisher, pero no voy a poder acceder a Publish Topic, ¿sí? Porque no tiene el self. ¿Vale? Esto funciona solamente internamente, porque no tiene el self antepuesto. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas, comentarios? Listo, entonces dentro de este método init nosotros implementamos como tal el constructor de la clase. Definimos esas primeras variables y métodos que nuestra clase va a tener. Entonces tenemos que definir un publish topic, que es el nombre de nuestro topic. Y le pusimos esto, join trajectory controller, join trajectory. Tenemos que crear un objeto publicador, ¿sí? Porque al final eso es lo que yo quiero hacer. Nosotros queremos publicar, queremos enviar la referencia utilizando este nombre. ¿Cómo creamos un publicador? Lo creamos con el método createPublisher de nombre. ¿Qué le tenemos que pasar? Le tenemos que pasar el nombre, el tipo de mensaje. Join Trajectory es el tipo de mensaje que nosotros queremos publicar. Entonces, y de hecho esta es la forma correcta de buscarlo. Trajectory message dentro de Join Trajectory. Exactamente. Trajectory messages, join trajectory messages. Entonces, lo que nosotros vamos a publicar sobre el topic, join trajectory controller, join trajectory, es un mensaje que tiene esta estructura. Va a tener un header con metadatos, los nombres de las articulaciones, fíjense, los nombres de las articulaciones que vamos a controlar, y la secuencia de puntos que queremos que el robot siga. Bien. Header es un mensaje de tipo header que va a tener, vamos a verlo rápidamente. Header tiene esta información: el nombre del frame ID, la estampilla de tiempo y un ID que no está bajo nuestro, o que, bueno, podemos setear, ¿sí? Pero lo más importante es esto: la estampilla de tiempo y el frame ID. ¿Sí? La estampilla de tiempo es el momento exacto en el que el mensaje fue creado y publicado, fue publicado. Join names es básicamente un vector de cadenas de caracteres con los nombres de las articulaciones, y aquí tenemos los puntos que va a contener nuestro vector. Entonces, cuando nosotros creamos un publicador, siempre tenemos que pasarle el tipo de mensaje, coma el nombre del topic, el nombre del canal de comunicación, y en este caso le tenemos esto, todo esto.
la frecuencia a la cual la frecuencia a la cual este mensaje va a ser publicado. Bien. Lo siguiente va a ser crear un timer. Vamos a darle el timer period y un método que permite crear los puntos. Este timer period lo dejamos en un segundo. ¿Qué significa esto? Que vamos a enviar esta referencia cada segundo. Aquí después ponemos los nombres de los joins y, muy importante, los goal positions. Los goal positions son los ángulos de cada una de las articulaciones. Entonces, si tenemos 6 articulaciones, entonces aquí deberían haber 6 números. 0.5 en la primera articulación, 0.5 en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta articulación. Cuando nosotros creamos el timer, miren que el timer tiene un callback. ¿Qué es un callback? Un callback es un método que nosotros llamamos internamente a la hora de utilizar otro método. Es un método dentro de otro método que es un callback. Y es dentro del timer callback que nosotros como tal creamos la referencia. Entonces, dentro del timer callback vamos a crear un mensaje vacío del tipo join trajectory. Él está vacío y ahí vamos a poner todos los puntos. Después de que hemos creado base trajectory message, lo vamos a rellenar. Lo primero que hay que poner es el nombre de las articulaciones. Dentro de base trajectory message.join names vamos a poner los nombres de las articulaciones que ya tenemos aquí. Join 1 a la 6. Este self.joins es este mismo self.joins de acá. Y después creamos un punto. Entonces a esta trayectoria nosotros tenemos que adicionarle puntos dentro de otro mensaje. El mensaje es point, del tipo join trajectory point. Yo tengo mi lista join trajectory y tengo que adicionarle los puntos por donde debe pasar. Yo no puedo hacerlo directamente, sino que creo otro mensajito y se lo adiciono, y se lo voy adicionando. Entonces aquí creamos el mensaje point y ahí vamos a poner las posiciones. Vamos a ahora rellenar point. En point.position ponemos los goal positions que están aquí. Goal positions. Le adicionamos el tiempo. ¿Sí? El tiempo que se va a demorar en hacer el comando, y después ahí sí adicionamos el punto dentro de base trajectory message. Adicionamos el punto y una vez adicionamos el punto, ya este mensaje contiene eso que nosotros queremos hacer. Finalmente, con trajectory publisher publicamos la trayectoria. Bien. Esto es algo convencional de cualquier nodo. Necesitamos una función main que como tal implemente todo lo que hicimos arriba. Inicializamos nuestro nodo, después creamos un objeto de la clase trajectory publisher. Cuando se corre esta línea, todo lo que está arriba se ejecuta. Bien. Esta línea hace que el nodo quede funcionando indefinidamente hasta que alguien presione control C y el proceso se cierra. ¿Qué tal? Entonces miren, lo que yo espero que ustedes hagan para esta entrega es simplemente que el robot se mueva a cierta posición, cierta posición
por articulación, ¿sí? Tal y como lo hace Vaso, tal como lo hizo, ¿sí? Se mueve a cierta pose. Bueno, no a cierta pose porque no estamos definiendo la pose del efector final, sino a cierta configuración, ¿sí? Entonces 0.5 aquí, 0.5 aquí, 0.3 y 0.5 aquí, 0.5 aquí, después 0.3 y 0.1. Para la entrega final, la idea es que el robot siga una trayectoria de diferentes puntos dentro del ambiente de la aplicación. Preguntas, comentarios. Esto hubiera sido más divertido si hubieran hecho los tutoriales. ¿Puedo estar revisando los proyectos? Sí, pero en cuanto a esto, ¿preguntas? A ver, entonces, ¿cuáles son los archivos que hay que adicionar para controlar el manipulador? El config que ponen en Eso, el config dentro del YAML. ¿Qué más? El archivo launch hay que modificarlo de tal manera que lancemos el controlador, ¿sí? El URDF hay que modificarlo de tal manera que especifiquemos cuál es el plugin y las articulaciones que vamos a controlar. Muy bien. Falta uno. Y el nodo donde vamos a mandar la referencia. Eso es. Entonces sí, dediquemos este resto de tiempo a los proyectos. ¿Cómo definimos una pandillera? Porque yo creo que entonces la otra, si algo debería definir y que si es una aplicación que igual no, porque el cooperación eso de moverse en casa. Chicos, una última cosa antes de continuar. Para que todo lo que hemos hecho funcione, es necesario instalar estos nuevos paquetes que están en la presentación de la clase. Sí, Gazebo ROS2 Control, ROS2 Control y ROS2 Control. Son unos demos que pueden estudiar. Entonces hay que instalar estos dos. Eso es. Para Zapaterra.